Vamos a leer, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15. Dice: mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, habiendo entendido todo lo que hemos visto hasta aquí. Ahora tenemos que andar avisadamente, entendiendo quién es el que nos avisó, Dios mismo. Los que somos hijos de Dios es nuestro Señor, aquel que nos conoce, que sabe que es lo mejor para nosotros, que nos ama. Entonces debemos andar avisadamente, no como necios, no como aquel que no conoce a Dios, sino como sabios. En Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El Señor nos avisa para evitar el mal de aquel que, habiendo conocido a Dios, habiendo entendido la vida que Dios quiere para nosotros, el andar en Él, andar en amor, no hace caso, es indiferente ante esto. Y entonces podemos ser simples. Los simples pasan y reciben el daño. El Señor nos advierte que debemos también, como dice el versículo 16, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Es decir, aprovechando el tiempo, utilizando el tiempo para el Señor. Redimir quiere decir comprar. Y para comprar hay que hacer un costo, hay que pagar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pagar nosotros? Bueno, vivir para el Señor, vivir para aquellas cosas que el Señor me llama, para servirle, para hacer su voluntad. Porque los días son malos. Pero podemos decir, porque el cristiano tiene una vida de alegría, de gozo con el Señor, sí, es cierto. Pero también la palabra de Dios nos dice que todos aquellos que quieren vivir píamente padecerán persecución. Tendremos una persecución, tendremos tentaciones, tenemos impedimentos y dificultades cuando querramos andar como el Señor quiere. Pero el Señor nos va a dar mucho más de lo que nosotros hemos de entregar por Él. Eso lo podemos ver en la experiencia. Dice: por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, entendiendo cuál es su voluntad, no ser imprudente. Muchas veces nos confundimos con el tema de la prudencia y no andamos, no hacemos las cosas que el Señor nos llama, nos dice, nos enseña, nos explica que tenemos que hacer. Nos limitamos a ciertas cosas que escogemos. Venir a la casa del Señor, escuchar la palabra, pero después hay otras cosas que tal vez el Señor nos pide y decimos, bueno, pero yo no sé si tengo que hacer esto, tal vez hay otros hermanos más capacitados y le llamamos a eso prudencia. Pero podemos ver aquí por estos pasajes que es todo lo contrario lo que acá Dios nos habla de andar, es recurrente. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamado. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. En el capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nos habla de un andar continuo en el Señor, de llenarnos de las cosas del Señor, porque si no nos llenamos de las cosas del mundo. De acuerdo a lo que hay en nuestro corazón, eso recibiremos, eso cosecharemos. Por eso también el versículo 18, que dice: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución. Disolución es perdición. Y dice: mas sed llenos de espíritu. Depende de lo que yo me llene, depende de cómo me va a ir. Y el Señor me avisa, me advierte, para que me sea lleno de espíritu. Tengo que dejar que el Espíritu de Dios, permitirle que llene mi corazón. Lo compara con aquel que bebe, con el que toma vino. Si uno puede tomar una copa de vino y no le afecta, pero si toma mucho vino, ¿qué pasa? Se embriaga y pierde el control.
Así también lo compara con aquel que tiene que ser lleno de espíritu. Tengo que permitirle al Señor que me llene de su Santo Espíritu para que Él tenga el control de mi vida. Por contrario imperio, el que se embriaga de vino está en perdición, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y pensando en esto, podemos leer la parábola del rico insensato. El Señor me llevó a este pasaje porque es un buen ejemplo para que nosotros veamos aquí cómo debe ser el cristiano, cómo se debe manejar. Vamos a leer San Lucas capítulo 12, el versículo 15, porque el problema es que nos afanemos de las cosas de esta vida y nos llenemos de las cosas de esta vida. Ese es el gran peligro que tenemos como hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo, antes de decirle esta parábola, les dijo, dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad y guardaos. De la avaricia, habla de las riquezas materiales, ¿no? Pero lo podemos aplicar también a otras cosas, aquellas cosas que nos gustan mucho, que nos atraen y por las cuales no queremos pagar un precio para las cosas del Señor. Y vamos a leer esta parábola. Dice, y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Vemos esta parábola, el Señor Jesucristo les decía, un hombre que tenía un problema, podemos decir, ¿qué problema, no? Tenía tantas riquezas materiales, tantas cosas, que no sabía dónde guardarlas. Pero fijémonos la estructura de pensamiento que tiene el hombre que no conoce a Dios. Cuando tiene un problema, tiene una dificultad, dice en el versículo 17, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mi fruto. Uno cuando tiene algo a resolver, alguna dificultad, algo que no sabe qué es lo que tiene que hacer, se pregunta, ¿qué haré? Y él mismo se contesta, y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Se preguntó, ¿qué haré? Y se contestó a sí mismo, esto haré. Aquel que no conoce a Dios hace así, y es natural, porque no tiene a Dios, no tiene a quién consultarle. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿a quién le tenemos que preguntar? Todo aquello, toda cosa que puede pasarnos, que tenemos que resolver. Preguntarle al Señor. Pero a veces actuamos así. A veces actuamos así, nos preguntamos, ¿qué haré? Y me contesto, esto haré. Decisiones que tomamos continuamente. Y este mundo, con esta vorágine, este tiempo, en donde no hay tiempo, nos obliga muchas veces a tomar decisiones así, en lugar de ser avisados, de preguntarle al Señor, porque no hay tiempo, porque hay urgencia. Y a veces nos pasa como el rico insensato. Nos preguntamos una cosa y decimos, bueno, voy a hacer esto. Y no consulté al Señor. Y aquel que no conoce al Señor, como este
Rico insensato, que era insensato, que quiere decir que no conocía a Dios porque no había querido, porque Dios le había hablado, pero pensaba que él podía, que él sabía lo que era lo mejor para su alma. Él sabía que él mismo se podía satisfacer a sí mismo. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Aquí tienes alma, todas mis riquezas son para ti. En el Salmo 49 dice, en su interior tienen que sus casas serán eternas. El hombre piensa que aunque no conozca a Dios puede perpetuar su vida en este mundo. Y es imposible, porque Dios dice, todas las almas son mías. Dios nos ha dado la existencia. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Él tiene el dominio sobre todo nuestro ser. Y en esta vida nos da el tiempo para volver a Él, para conocer a Cristo, es nuestro Salvador. Por eso el Señor Jesucristo tantas veces, por medio de parábolas, de historias, de preguntas y de su palabra, habló para que el hombre se vuelva de su mal camino, de una vida sin Dios. Dice, versículo 20, después que él tomó esa decisión e hizo eso, ahí Dios le habló otra vez, pero ya le había hablado Dios. Pero en el versículo 20 le tiene que decir, y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? ¿De quién será la riqueza que podemos hacer en este mundo? Cualquiera sea. Aún podemos llamar riqueza no a las cosas materiales, sino a nuestra vida secular, aquellas cosas que amamos y que ponemos el afán de nuestra vida. Y el cristiano no debe ser así, debe buscar a Dios. El Señor Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. El Señor sabe lo que necesitamos y se va a ocupar de todo para nuestra vida terrenal, pero nosotros tenemos que buscarlo a Él primeramente. Y el Señor Jesús, después que dijo esta parábola, dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Y después dice a sus discípulos, aquellos que le seguían, aquellos que eran de él y eran sus íntimos, versículo 22, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo qué vestiréis. La vida más es que la comida y el cuerpo que el vestido. Y le pone que miren a los pájaros, que consideren, dice, considerar los cuervos, los animalitos, podemos decir, que ni siembran, ni ciegan, que no se preocupan de juntar, de tener mucho, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen sillero ni alfolí, y Dios los alimenta. Y fijémonos lo que le dice, ¿cuánto de más estima sois vosotros que las aves? ¿Cuánto nos ama el Señor, que mandó a su Hijo, a quien más amaba, a dar su vida, a sacrificarse por nosotros? ¿Cuánto nos ama? ¿No se va a ocupar de nuestra vida? Si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, aquellas cosas que nos dice aquí en la palabra de Dios, que quiere que nosotros andemos como Él nos dice, no se va a ocupar de todo lo que nosotros necesitamos. Que el Señor nos ayude para que realmente podamos entender, y estar dispuestos a obedecer en todo lo que el Señor nos habla, no en algunas cosas nomás, no con esa prudencia, entre comillas, en la cual nosotros escogemos lo que vamos a hacer para el Señor y lo que no vamos a hacer. Todo aquello que el Señor me llama, debo no ser imprudente, sino entendido,
de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nos está hablando de la vida eclesial, la vida con los hermanos, el vínculo con aquellos que han conocido también a Cristo. ¿Dónde se puede cantar himnos y canciones espirituales, alabando al Señor, hablando entre vosotros? Está hablando de la congregación. A veces nos congregamos el fin de semana y el resto de la semana muchas veces nos aislamos y el Señor también nos habla sobre esto. No solamente la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, no solamente la oración, sino también la vida de vínculo con nuestros hermanos. Y el versículo 21 realmente me hizo pensar mucho, ¿no? Porque dice, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Sujetados a quién? A mis hermanos, a los domésticos de la fe, aquellos con los cuales comparto una común fe. Sujetado significa sometido, sometido a los hermanos. ¿Vivimos así realmente que nuestra vida dependa y tenga como eje nuestros hermanos, que nuestros hermanos hagan que nuestra vida, de acuerdo a como a ellos les va, a nosotros también nos afecte? Y muchas veces decimos que servimos al Señor, tratamos de que nuestra vida espiritual prospere, pero estoy mirando al Señor y no traduzco ese amor con los que me rodean. Sabemos que el amor de Cristo, Cristo me amó, vino, me habló. Podemos decir el amor con Dios es en sentido vertical, porque Dios está en el cielo y yo estoy acá en la tierra. Pero también ese amor se tiene que manifestar, proyectar en sentido horizontal, es decir, con mis hermanos. Por eso dice aquí, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Cuántas veces somos dados a aislarnos? Aún a pensar que vivimos las experiencias espirituales sin compartirlas con los hermanos. ¿Cuántas veces? Sujetados los unos a los otros en amor. Esto me hizo pensar en el Salmo 16. Podemos leer el Salmo 16, un salmo muy precioso que podemos decir una experiencia mesiánica, una experiencia del Señor Jesucristo, un salmo mesiánico. Y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Podemos pensar aquí en el Señor Jesucristo, ¿no? Que el Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, andando en esta tierra, anduvo así, orando a Dios para que lo guardara, para que lo llevara triunfante al propósito principal por el cual él había venido, que era dar su vida en la cruz del Calvario. Continuamente oró a su Padre y él decía, Él siempre me oye, todo lo que al Padre agrada hago siempre. Y el Señor vivió así, confiando como hombre, si bien era verdadero Dios, también como hombre, confiando permanentemente en el Padre Celestial. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto el Señor lo cumplió en perfección. Confió en su Dios continuamente, en un 100% podemos decir. Dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor. Volvemos a decir, como Dios, el Señor Jesucristo es Dios, pero también como hombre, su Señor era Dios. ¿Por qué? Porque vino a reemplazarnos, es como se le llama, el segundo Adán. Él hizo todo lo que nosotros no habíamos hecho, lo hizo en perfección, porque a la cruz tenía que ir un hombre perfecto,
y derramar su sangre perfecta, preciosa, para deshacer el pecado de todos nosotros. Pero vemos la experiencia. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres el Señor. Y después dice, mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra, y a los íntegros toda mi afición en ellos. El Señor, todo su deseo, toda su afición era por los suyos. Él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Toda su dedicación. El Señor le decía a Dios, mi bien a ti no aprovecha. ¿En qué sentido? El Señor, el Padre amaba completamente a su Hijo, pero había venido a esta tierra, el Hijo, porque Él había venido para los santos. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra. Como diciendo, he venido para esto, para salvar a aquellos que se habían perdido, a los íntegros, toda mi afición en ellos. Y esta experiencia del Señor Jesucristo, la experiencia que nosotros también tenemos que tener, porque ¿cómo leemos en Efesios capítulo 5? ¿Cuál es el texto que nos preside? Sed imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Dios en esto. Y vemos la experiencia progresiva. Ahora aplicándolo a quien escribe el Salmo, a David, que era un hombre como nosotros, y aplicándolo a su vez a cada uno de nosotros. Primero vamos al Señor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Aprendemos a confiar en el Señor, a andar en sus caminos, a saber que Él tiene todo lo mejor para nosotros. Y entendemos que es nuestro Señor, a quien nos tenemos que someter y servirle. Dijiste, oh alma mía, Jehová, tú eres el Señor. Y cuando el Señor es nuestro Dios, cuando Dios es nuestro Señor, perdón, ahora ¿qué es lo que tenemos que tener y manifestar? El amor que Dios ha tenido conmigo hacia las almas, hacia los demás. Mi bien a ti no aprovecha, sino a los santos que están en la tierra. Y a los íntegros, toda mi afición en ellos. Toda mi afición. ¿Qué es la afición? Un aficionado es aquel que hace algo, que se dedica a hacer algo porque le gusta, porque ama eso que hace. Yo también tengo que tener este sentir, si amo al Señor, de sujetarme a mis hermanos, de ser de ayuda, de sobrellevar las cargas de mi hermano, de tener tolerancia con mis hermanos, que es una de las partes del fruto del Espíritu. ¿Cuántas cosas? Pensaba también en la experiencia del apóstol Pablo, que tenía un dilema, una disyuntiva, podemos decir, en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía, bueno, si me muero, si parto de esta vida, voy con el Señor, así que es ganancia, es lo mejor. Pero fíjense, dice, mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar a la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo amaba al Señor, quería ir con él, pero había puesto su afición en los hermanos y sabía que el Señor le permitía vivir y seguir estando en la tierra, porque tenía que ser de ayuda. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y esto nos parece una experiencia difícil, de vivir para los demás, de no vivir para uno mismo. Y por supuesto porque nuestra carne es así, es la naturaleza del hombre, pero nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios en nuestro corazón, los que somos hijos de Dios, el Espíritu de Cristo.
el espíritu de aquel que amó, que nos amó con sacrificio. Y el ejemplo siempre del Señor Jesucristo. Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Dice, así que, versículo 1, los que somos más firmes debemos sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes son los que son firmes? Los que han entendido estas cosas. Si yo he entendido estas cosas, debo sobrellevar al flaco. ¿Quién es el flaco? Aquel que todavía no ha entendido, o aquel que tiene un mal carácter, o aquel que me ha hecho algo contra mí. Pero si yo soy firme, ¿qué debo hacer? ¿Criticarlo? ¿Apartarme de él? No, sobrellevarlo en el amor de Cristo. Así que los que somos más firmes, me considero firme en el Señor, debo sobrellevar. Tal vez otro hermano tiene otro carácter, otra forma de decir las cosas o de hacer las cosas. ¿Qué debo hacer yo? Hacer como hizo Cristo. Sobrellevar la flaqueza de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Tengo que empezar a pensar en mi prójimo, en mi hermano y en las almas, y pensar en ser de edificación, porque Cristo me da el ejemplo. Versículo 3, porque Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo se podía haber agradado a sí mismo, Él es el Dios santo, que está sobre todas las cosas, no necesitado de nada. Podría habernos dejado, que nos consumamos en nuestros pecados, que tuviéramos la muerte eterna. Sin embargo, como dice acá, no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Señor nos amó tanto que prefirió venir a sufrir, a ser vituperado. ¿Qué es un vituperio? Todo el daño físico, espiritual, moral que puede recibir una persona, lo recibió Cristo. Y se podía haber quedado en la altura, en la eternidad. Iba a seguir siendo adorado, pero prefirió venir. No se agradó a sí mismo. ¿Cómo vivo yo como hijo de Dios? ¿Agradándome a mí mismo? A veces pensamos en la obra y nos atamos más a la obra que a los hermanos. Y en realidad la obra del Señor, ¿para quién es? Es para las almas y para nuestros hermanos, para ayudarlos. Si yo me considero firme, tengo que aprender a sobrellevar la flaqueza de los flacos. Así como yo soy flaco también. Como nos dice en Romanos 5:6. Cuando aún éramos flacos, Cristo murió por los impíos. Cuando nosotros éramos totalmente ignorantes, apartados de Dios, indiferentes de Dios, el Señor a su tiempo murió por nosotros. Y ahora hemos aprendido eso, manifestamos ese amor hacia mi prójimo, hacia aquel que me necesita, porque Cristo me ha puesto en un cuerpo, me ha bautizado en un cuerpo sabiendo que yo tengo una función de ayuda, de sobrellevar, de edificar. Que el Señor nos bendiga para que podamos imitar a Cristo, ser imitadores de Dios como hijos amados. Señor nos bendiga.